Saludos, amada Iglesia de la Vid. No olvidemos que estamos considerando el Sermón del Monte. Es importante recordar que en el capítulo 5 estuvimos viendo cómo debemos mirar en nuestro interior, pero también estuvimos viendo cómo mirar a nuestro alrededor. En el capítulo 6, el Señor Jesucristo nos invita a mirar hacia arriba. Uno se puede preguntar, pero ¿por qué mirar hacia arriba? La respuesta la hallamos justo después de concluir el capítulo 5, ya que solo así se capta esa necesidad. Queridos hermanos y hermanas, es que lo que hemos visto en el capítulo 5 es de tal magnitud que sería imposible hacerlo sin que Dios nos ayude. Así pues, el capítulo 6 nos enseña primero acerca de las disciplinas cristianas como el ayuno, la limosna y la oración. Y él habla acerca de los valores, es decir, los de Dios, los valores celestiales, los valores espirituales. No olvidemos también que todo lo que él dice del contenido de esta enseñanza llamada el Sermón del Monte, tenemos que verlo a la luz del contexto en que fue dado. Recuerden que estamos allá arriba, en la ladera de la montaña, y tenemos a la vista las multitudes que tienen gran número de problemas. De ahí que tengamos que concluir que la exhortación a mirar hacia adentro, hacia afuera y hacia arriba tiene que estar en relación a las necesidades de esas multitudes que están allá abajo, en pie de la montaña, y que en cierto sentido se encuentran condicionadas con actitudes inadecuadas. Ahora bien, un aspecto importante de toda enseñanza es que cuando se mira hacia abajo, hacia el pie de la montaña, se puede ver entre la multitud a personas que son sus adversarios. Se pueden ver a personas del otro sexo con quienes posiblemente se tuvo problemas. Hay que mirar hacia abajo, pero para hacerlo se debe tener la actitud adecuada de tal manera que se pueda posteriormente bajar y aplicar tales actitudes a las relaciones que usted tiene con las personas. Es decir, que verdaderamente se puede ser luz del mundo y sal de la tierra, como se indica en el capítulo 5, versículo del 13 al 16. En resumen, al llegar al final del capítulo 6, el Señor nos ha exhortado a mirar hacia adentro, alrededor y hacia arriba, hasta que lleguemos a tener las disciplinas espirituales, hasta que lleguemos a tener los valores espirituales. Pensemos un poco en el contenido del capítulo 7, que es la continuación del Sermón del Monte. Cuando llegamos a este capítulo, él lleva toda la enseñanza hacia un veredicto que nos impulsa a mirar una vez más hacia adentro. Él da una gran ilustración acerca del que tiene una viga en el ojo. Esta persona que anda con esa viga en el ojo, o más bien con ese pedazo de madera, con ese perlin atravesado en su ojo, y descubre que su visión de la vida es encontrar o hallar partículas pequeñas de polvillo en los ojos de los demás. Él le dice: hipócrita, por supuesto la enseñanza es la siguiente: saca primero la viga, ese trozo de madera, ese perlin de tu propio ojo, y entonces verás bien para ayudar a otras personas que tienen partículas de polvillo en sus ojos. En la siguiente parte, es decir, el capítulo 7, versículo 7 en adelante, él señala que debemos hacer el compromiso de mirar hacia arriba, que miremos realmente con todo el corazón, que pidamos, que busquemos, que llamemos. Él dice que hagamos esto de manera continua y luego nos da una gran promesa. Él nos dice que si nos comprometemos a mirar hacia arriba, a pedir continuamente, a perseverar en pedir, a buscar, a llamar, recibiremos, hallaremos y se nos abrirá. Son muy interesantes los versículos del 7 al 11 del capítulo 7. Luego nos topamos con esta sección con la que se le ha llamado famosamente la regla de oro. Con esta gran enseñanza, antes de bajar del monte y dar por terminado el retiro, les dice que adquieran el compromiso de mirar alrededor con el objetivo de establecer las relaciones.
todas las cosas que queremos que las personas hagan con nosotros, esas mismas cosas debemos hacer nosotros con ellas. Cristo dice que en eso se resume la ley, en eso se resumen los profetas. Lo que Él dijo en muchas palabras lo podemos resumir en lo siguiente: miren hacia abajo, vean allá las multitudes, vean esa gente que está ahí. Lo primero que tienen que hacer es colocarse en el lugar de ellos. Si usted es tico y ve a un venezolano o a un migrante allá abajo, póngase en el lugar de él y hágase la siguiente pregunta: si yo fuera venezolano o migrante, ¿qué me gustaría que hiciera un discípulo tico de Jesús? Cuando usted reciba la respuesta, hágalo. Eso resume todo lo que la Biblia enseña. Tal vez usted tenga que colocarse en el lugar del sexo opuesto. Por ejemplo, si usted fuera mujer, ¿qué le gustaría que hiciera un hombre que fuera discípulo de Cristo? Cuando sepa la respuesta, hágalo. También podríamos decir que tal vez usted ve a los pobres allá abajo, personas que tienen desventajas. Tal vez usted, siendo cristiano, es un discípulo con bendiciones materiales y espirituales. Ahora bien, si usted fuera uno de esos desventajados, ¿qué le gustaría que hiciera un discípulo de Jesús? Cuando usted reciba la respuesta, hágalo. Como usted puede percibir, Él está enseñando la regla de oro para ser practicada entre las razas, para ser practicada en las relaciones internacionales, para mirar alrededor, para ver a nuestros semejantes y llevarlas a cabo ahí. En resumen, en este panorama del Sermón del Monte, en lo que estamos llamando el primer retiro cristiano, el Señor nos muestra el compromiso que conlleva su invitación. ¿Es usted uno de los muchos o de los pocos? ¿Es uno de los que dicen o de los que realmente hacen las cosas que les han enseñado allá en el monte? Luego de tener un panorama general del contexto y contenido del Sermón del Monte, ahora vayamos por favor a la primera parte de él. El Señor Jesucristo inicia este sermón con una bienaventuranza que alude a los pobres en espíritu. Ahora bien, surge la pregunta: ¿qué significará esta expresión? Algunos eruditos han interpretado que el significado de la expresión pobres en espíritu es de un espíritu quebrantado. Cuando una persona quiere pertenecer a las fuerzas especiales, sean de la policía o del ejército, tiene que pasar por un periodo de entrenamiento muy especial y muy riguroso. Ahí les hacen toda clase de cosas ridículas. Todo esto persigue un propósito muy especial: tener un instinto de obediencia. Esa clase de obediencia que las fuerzas especiales quieren tener de sus elementos. Según algunos eruditos, eso es lo que Jesús indica con las palabras: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es como si Jesús dijera: yo quiero que tu voluntad sea absolutamente quebrantada. Yo quiero que tu voluntad sea absolutamente sometida a mi voluntad, de manera tal que hagas la voluntad de tu rey como súbdito que eres. Otros dicen que se refiere a la humildad, pero la humildad es algo evasivo. ¿Por qué? Porque en el momento que usted piensa que es humilde, probablemente no lo está haciendo. Una vez, una iglesia le otorgó a un pastor una medalla de reconocimiento a su humildad, pero tuvieron que quitársela porque la usaban todos los días. Podemos preguntarnos entonces, ¿cuál es la actitud suya con respecto a sí mismo? ¿Cuál es su actitud con respecto al Señor, a su Rey? Veamos dos ejemplos. En las Escrituras encontramos referencias de muchos hombres de Dios. Tenemos la historia de Pedro. Él tuvo que aprender por lo menos 3 lecciones en su vida. En primer lugar, aprendió que él no era nadie. Luego, tuvo que aprender que era alguien y finalmente
tuvo el gozo de aprender que Dios puede hacer grandes cosas con alguien que ha aprendido que no es nadie. De este modo, cuando Pedro conoció a Cristo, hasta el tiempo cuando lo negó y salió a la oscuridad y lloró amargamente, estuvo aprendiendo la primera lección, es decir, que él no era nadie. Cuando el Señor se le apareció después de la resurrección, dice que tuvo el propósito de confirmarlo y reafirmarlo y asegurarle que por el hecho de haber aprendido que él no era nadie, ahora era alguien a quien Dios podía usar. Y el día de Pentecostés, la iglesia y todo el mundo descubrió la tercera lección a través de la vida de Pedro. ¿Qué nos enseña la experiencia de la vida de Pedro en el día de Pentecostés? Bueno, nos enseña lo que Dios puede hacer con alguien que ha aprendido que no es nadie. ¿Por qué el Espíritu Santo se manifestó a través de Pedro y no a través de Juan, quien amaba al Señor tanto? ¿O a través de Jacobo o a través de Tomás? ¿Por qué no a través de Natanael, quien era tan santo? ¿Por qué se manifestó a través de Pedro? Realmente el Espíritu Santo se manifestó el día de Pentecostés a través de Pedro porque éste había aprendido la primera actitud que nos hace útiles. Pedro llegó a sentirse pobre en espíritu aquella noche cuando salió de la oscuridad y oró amargamente por cuanto había negado a su Señor 3 veces. En el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo nos enseña otra ilustración de lo que significa ser pobre en espíritu. Nos referimos a la historia de Moisés, su llamamiento y su comisión. Moody dice lo siguiente: Moisés vivió 120 años en esta tierra. Su vida se dividió en 3 períodos de 40 años cada uno, y en cada uno de esos 3 períodos Moisés aprendió una lección. En el primero aprendió lo siguiente: Moisés, tú no eres nadie. En el segundo aprendió que él era alguien, y en el tercer período de su vida, cuando llegó a ser el agente humano para la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud egipcia, aprendió lo que Dios puede hacer con alguien que ha aprendido que no es nadie. Otra manera de describir a grandes rasgos la vida de Moisés es la siguiente: en los primeros años de su vida logró su título de licenciado en educación. Pongámosles las siglas LE. En el caso de Moisés, estas iniciales significan total esclavitud. Había nacido como esclavo. Al final de los primeros 40 años de su vida, o en algún momento de esos 40 años, debemos de recordar que Moisés descubrió que él era hebreo, no era un egipcio. Es más, no era de sangre azul, era el hijo de unos israelitas. Ahora bien, él era un príncipe de Egipto a causa de las extrañas circunstancias de su nacimiento. Moisés había sido adoptado por la princesa egipcia, quien lo sacó de una arquía en la cual había sido colocada en la orilla del río Nilo por causa de que Faraón había promulgado un decreto según el cual ningún varón hebreo que naciera debía de vivir. Su madre planificó la manera de salvarle la vida. Y el relato bíblico nos cuenta la manera como Moisés fue atendido por su propia madre y cómo fue a parar al palacio del mismo Faraón. Los eruditos piensan que esa fue una manifestación de la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque uno de ellos dice que Dios obró de esa manera porque él sabía que 1 gramo de la madre valía más que 1 kilo de Faraón. Y Dios quería que la madre del niño lo criara. Tal vez su mamá le dijo que él era hebreo. De todas maneras, al final de su primer periodo de 40 años, él sabía que es hebreo y que ha nacido como esclavo. Ahora bien, el segundo periodo o el segundo título lo obtuvo en su segundo periodo de 40 años de su vida, cuando él vio las cargas que llevaban sus hermanos los hebreos y sabiendo que eran sus hermanos, quiso hacer algo, quiso actuar. Fue entonces cuando Dios le habló y le dijo: Moisés, esa no es la manera de ser libertador. ¿Quieres hacer algo a favor de este pueblo? ¿Quieres liberarlo de la esclavitud?
no podemos hacer esto matando a un egipcio. De esa manera te vas a convertir en el enemigo público número 1. Tu fotografía va a aparecer en todas las oficinas del correo egipcio. Esa no es la manera de hacer el trabajo. Es mejor que vayas al seminario durante 40 años para que pienses en eso. Así que Moisés fue llevado al otro lado del desierto y ahí obtuvo su segundo título, el licenciado en divinidades. Pongámosle las siglas LD, que en el caso de Moisés significa lucro del desierto. ¿Y qué lucro más grande le sacó a esa universidad? Él había pasado 40 años en el seminario que Dios preparó al otro lado del desierto. Al final de este periodo de 40 años, se graduó de la Universidad del Desierto y Dios fue quien dio el discurso de graduación. Moisés vio una zarza que ardía y que no se consumía. Bueno, hay zarzas en el desierto que pueden estallar en un fuego espontáneo a causa del intenso calor. En tales casos se consume en 5 segundos, pero Moisés vio una de esas zarzas que ardía pero no se consumía. Y esto está en Éxodo 3:3. Como podemos ver, esto es simbólico. Es lo que Moisés ha hecho durante 40 años. Dios percibió que Moisés se había apartado durante ese tiempo para orar por la liberación de su pueblo que estaba sufriendo allá en Egipto la esclavitud. Y es así como Dios está preparando a un don nadie para que sea alguien. Pero ese alguien tiene que reconocer lo que Dios puede hacer con alguien que reconoce que es nadie. Entonces Dios le dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En otras palabras, el Señor lo que le dijo a Moisés fue: Moisés, tú no eres el libertador de este pueblo. Tú no puedes libertar a nadie. Has fracasado durante 40 años en cuanto a probar. Lo que tienes que aprender es que yo puedo. Y eso es lo que podemos llamar secreto espiritual. Yo no puedo, pero Él sí puede. Amado hermano y hermana, ¿ha aprendido usted este secreto espiritual especialmente y desea ser parte de la solución de su respuesta, del ministerio que Jesucristo quiere tener en este mundo? Si quiere conducir personas a Cristo, a la fe, si quiere ver que otras personas nazcan de nuevo, ¿ha aprendido que usted no puede hacer solo eso? Solo Dios puede hacerlo y lo hará a través de usted y de mí si sencillamente nos comprometemos o comprendemos cuál es la diferencia entre la parte nuestra y la parte de Él. Eso es lo que significa ser pobre de espíritu. En resumen, lo que realmente debemos aprender es lo siguiente: yo no puedo, pero Él puede. Yo no puedo conducir a nadie a la salvación. No puedo poner fe en el corazón de nadie. No puedo hacer que ocurra el nuevo nacimiento. No puedo hacer que nadie sea una nueva criatura, que todas las cosas pasen y todo llegue a ser nuevo. No puedo hacer eso. ¿Ustedes quieren saber algo, amados hermanos y hermanas? En la Iglesia de la Vida, usted tampoco puede. Cuando Jesús comenzó su ministerio público a favor de esas miles de personas que de igual forma tenían miles y miles de problemas, hizo algo muy estratégico. Procedió a llamar a personas para que le ayudaran en ese ministerio de satisfacer las necesidades. Y lo primero que enseñó en este contexto a las personas que reclutó para que fueran las soluciones de Él, para que fueran la respuesta a la multitud que estaba allá en el pie del monte y que representaban a todas las multitudes de este mundo, fue lo siguiente: si ustedes han de ser la sal de la tierra y la luz del mundo, si ustedes han de ser mi solución y mi respuesta, deben tener las actitudes correctas. Fue así
como les dio estas 8 bienaventuranzas, que son muchas bellas actitudes. Y la primera es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que la primera actitud que Jesús dio, que tenemos que aprender y debemos tener si deseamos ser la solución y respuesta, es esta: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, bienaventuradas las personas como Pedro, como Moisés, quienes aprendieron que eran alguien y luego aprendieron lo que Dios puede hacer de alguien que aprendió que no es nadie. Pienso que cuando estos hombres miraron hacia atrás en sus vidas y vieron las grandes cosas que habían hecho por ellos o que habían sido hechas por ellas, como en el caso de Pedro en su sermón allá en Pentecostés, 3,000 almas convirtiéndose a Cristo, o todos los milagros que Moisés desarrolló allá a la hora de salir de la esclavitud o de liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto y a lo largo de todo el desierto, se dieron cuenta que ellos mismos no habían hecho esas obras, sino que fueron hechas por Dios que estaba con ellos. Y este es el significado esencial que nosotros debemos aprender de lo que es un pobre en espíritu.